Beto dio un paso adelante, con la desesperación filtrándose en su voz. 30 años son suficientes para prepararnos para algo, ¿no? Tal vez no para luchar, pero sí para sobrevivir, para asegurarnos de que la humanidad no desaparezca por completo. El plateado más pequeño se acercó, sus ojos amarillos suavizándose. Su determinación refleja la de muchas especies con las que nos hemos encontrado, pero aquellos que resistieron fueron consumidos igualmente. Si eligen sobrevivir, deberán hacerlo lejos de la órbita terrestre. Con el tiempo, su especie podría encontrar refugio, aunque no todos sobrevivirán el viaje. Marco y Beto se quedaron en silencio, el peso de la historia de los plateados oprimiendo sus pensamientos. Lo que habían descubierto era devastador. El destino de la Tierra ya estaba siendo decidido por las mentes frías y calculadoras de los grises, y las posibilidades de supervivencia de la humanidad no dependían del coraje ni de la astucia, sino de la fuga. Mientras los plateados regresaban a sus cámaras, dejando a los humanos en su reflexión, Marco miró a Beto, su voz temblorosa. «Tenemos 30 años. ¿Qué hacemos?» Beto puso una mano sobre el hombro de Marco, su rostro una mezcla de determinación y temor. «Usamos ese tiempo para asegurarnos de que la humanidad tenga una oportunidad, sea lo que sea que eso signifique». Aunque no sabían por dónde empezar, ambos comprendieron que su accidental aventura los había puesto en el centro del desafío más crítico de la humanidad. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de legado, ingenio y la tenue esperanza de que los humanos puedan forjar un futuro entre las estrellas. Una elección para sobrevivir. Marco y Beto permanecían en la cámara de la nave plateada, el peso de la discusión aplastándolos como la inmensidad del cosmos más allá de las ventanillas alienígenas. Los plateados, estoicos e implacables, observaban a los humanos con sus ojos amarillos brillantes, su piel translúcida resplandeciendo tenuemente. Su oferta era sencilla, pero devastadora. Solo el 10% de la población humana podría trasladarse a su santuario en la galaxia vecina. Ni uno más. Cualquier número superior, y el frágil equilibrio de recursos en su planeta adoptivo se desplomaría. La respiración de Marco se entrecortó mientras intentaba asimilar la enormidad de la situación. ¿Quieres decir que solo el 10% de nosotros podría sobrevivir? ¿Qué pasará con el resto? El líder plateado permaneció impasible. El resto de la población deberá enfrentarse a los grises. Se adaptarán o perecerán, como lo han hecho las especies de incontables mundos. Nuestra capacidad para intervenir es limitada. Beto apretó los puños, su voz alzándose con desafío. Escuchen bien. Puede que no tengamos naves capaces de superar a los grises ni armas que atraviesen su armada, pero no vamos a quedarnos sentados y permitir que nos arrebaten nuestro hogar. Los humanos no se rinden sin luchar. Los plateados inclinaron levemente sus cabezas, como si consideraran la declaración de Beto. Su líder finalmente respondió telepáticamente. La resiliencia humana es admirable. Sin embargo, malinterpretan la realidad. Enfrentar a los grises es enfrentar la aniquilación. Poseen intelecto y tecnologías más allá de su comprensión. La historia de esta galaxia habla de civilizaciones mucho más avanzadas que la suya, civilizaciones que han desaparecido completamente por desafiar a los grises. Luchar contra ellos es inútil. Marco dio un paso adelante, su voz temblorosa. Si luchar es inútil, entonces ayúdennos a prepararnos. Enséñennos algo que nos ayude a defender la Tierra. No todo tiene que ver con la guerra. Puede tratarse de estrategia, tecnología, supervivencia. El plateado más pequeño se unió a la conversación. Su tono telepático era más suave, pero no menos grave. Su súplica es sincera, pero nuestra misión es única. Somos científicos encargados de recolectar reservas de ADN de las especies de la Tierra, asegurando su supervivencia más allá de la inevitable conquista de su planeta. Debemos preservar lo que la Tierra puede ofrecer al universo, pero no podemos desviar nuestros recursos para asistir en la resistencia de su especie. Los ojos de Marco se abrieron con incredulidad. ¿Reservas de ADN?
¿Eso es todo? ¿Solo están aquí para tomar muestras y dejarnos atrás? El líder plateado asintió lentamente. La biodiversidad de la Tierra es notable. Tiene un potencial sin explotar para poblar nuevos mundos en galaxias alejadas de la influencia de los grises. Nos aseguraremos de que la vida de su planeta persista, incluso si su civilización no lo hace. Beto soltó una risa amarga. Así que esa es su solución. Usar los animales, las plantas, y a nosotros, como meros especímenes para sus laboratorios, y olvidarse del resto. Genial. Brillante. Los plateados permanecieron en silencio, inmunes a la burla de Beto. En cambio, el más pequeño de los tres dio un paso hacia Marco, sus ojos amarillos suavizándose. La supervivencia de su especie no depende del coraje, sino de la practicidad. Hemos ofrecido refugio a una fracción de su gente, y ahora deben decidir cómo proceder. Marco se volvió hacia Beto, la frustración y la tristeza grabadas en su rostro. No van a ayudarnos a luchar. No realmente. Entonces, ¿qué hacemos? Beto se frotó las sienes, caminando de un lado a otro. No dejaremos que dicten nuestro futuro. Si solo van a salvar al 10%, entonces el resto de nosotros necesita encontrar una manera de sobrevivir por nuestra cuenta. 30 años no es mucho, pero es suficiente para innovar, para prepararnos para algo. Se detuvo y miró directamente a los plateados. Ustedes pueden pensar que la humanidad es insignificante frente a los grises, pero hemos superado obstáculos imposibles antes. No nos subestimen. El tono del líder plateado cambió apenas, como si reconociera la convicción de Beto. Tal vez la mayor fortaleza de su especie sea su determinación. Sin embargo, la determinación debe estar acompañada de realismo. Los grises ya han decidido su destino, y ninguna cantidad de ingenio o valentía cambiará su curso. La voz de Marco temblaba, pero contenía un indiscutible matiz de esperanza. Tal vez no, pero la humanidad no se rinde. Si no van a ayudarnos a luchar directamente, al menos dennos algo, conocimiento, herramientas, cualquier cosa, para que estos 30 años valgan la pena. Beto se mantuvo firme, su voz cargada de la determinación humana. ¿Creen que simplemente nos rendiremos? ¿Que aceptaremos nuestro destino sin luchar? Eso no es quienes somos. Puede que los humanos no tengamos su tecnología ni los números de los grises, pero tenemos algo que nos ha mantenido con vida a través de cada catástrofe en la historia. Además de nuestra resiliencia, somos ingeniosos, curiosos y creativos. Los plateados intercambiaron miradas, sus ojos amarillos imposibles de leer. El plateado de tamaño medio dio un paso adelante, dirigiéndose a los dos humanos. Esas cualidades por sí solas no los protegerán de los grises. Como ya dije, innumerables especies han intentado resistir, solo para ser aniquiladas. ¿Saben cuántas han caído en los últimos 100 milenios? Decenas de miles. Su valentía no significó nada. Su especie no es diferente. Marco, incapaz de quedarse en silencio, preguntó con una mezcla de frustración y genuina curiosidad. Si tantas especies odian a los grises, ¿por qué sus enemigos no han tratado de ayudarnos? ¿Por qué nadie ha intervenido para advertirnos o prepararnos para lo que viene? La piel translúcida del plateado parpadeó levemente, revelando un atisbo de emoción. Muchos lo han intentado. A lo largo de los últimos 15.000 años, sobrevivientes de las conquistas de los grises han llegado a su planeta. Buscaron refugio, se reagruparon e incluso intentaron ayudar a su especie. Pero, cada vez, fueron malinterpretados. Los adoraron como dioses, en lugar de considerarlos aliados. Construyeron templos y mitos, en vez de herramientas y estrategias. Se aferraron a la superstición y dejaron de lado la ciencia. Marco se estremeció ante la dura verdad, pero Beto dio un paso adelante, su voz inquebrantable. Tal vez aquellos humanos eran ignorantes y ciegos, pero nosotros no lo somos. La humanidad moderna es distinta. Comprendemos la ciencia, la tecnología,
Hemos construido sociedades que valoran la innovación y el progreso. Denos una oportunidad y les demostraremos que no somos los primitivos que creen que somos. Los plateados, en una inusual muestra de emoción, rieron. Un sonido hueco y metálico. La voz telepática del líder llevaba un leve matiz de diversión. ¿Humanidad moderna, dices? Dinos, Beto, ¿cómo planean luchar contra un enemigo que ya ha infiltrado sus gobiernos, sus corporaciones, su ejército? Los grises no solo los observan desde lejos. Ya están entre ustedes, incrustados en posiciones de poder. Ven cada uno de sus movimientos, moldean sus sociedades a su voluntad. No están preparándose para su llegada, ellos ya están aquí. Una súplica desesperada. El rostro de Marco palideció. Entonces todavía podemos luchar, podemos exponerlos, erradicarlos. Beto apretó los puños, su voz cortante como acero. Si han infiltrado nuestras estructuras, entonces necesitamos su ayuda aún más. Necesitamos información, sus planes, sus debilidades, cualquier cosa que puedan darnos. La humanidad no se rinde, sin importar lo malas que sean las probabilidades. El plateado de tamaño medio habló telepáticamente, su tono pesado con cautela. Su idea de resistencia es noble, pero invita al peligro. Los grises han infiltrado posiciones críticas en sus gobiernos, industrias y fuerzas militares. Están más arraigados de lo que su especie imagina. Si sospechan siquiera una amenaza por parte de los humanos, acelerarán el calendario de invasión. Las manos de Marco se cerraron en puños. Pero, ¿eso no significa que ya es demasiado tarde? Si ya están dentro de nuestros gobiernos, podrían aplastar cualquier intento antes de que siquiera comience. Los ojos amarillos del líder plateado brillaron tenuemente. No es demasiado tarde si actúan con precisión. Cualquier preparación debe llevarse a cabo en absoluto secreto. Los grises son observadores, paranoicos. Si creen que la humanidad se está organizando contra ellos, no esperarán 30 años. Atacarán de inmediato y sin piedad. Durante horas, la conversación entre humanos y plateados continuó, girando en círculos de esperanza, desafío y duda. Los argumentos apasionados de Beto y la curiosidad genuina de Marco comenzaron a desgastar el escepticismo de los plateados. Finalmente, el líder retrocedió y se comunicó con su tripulación, sus ojos amarillos, apagándose como si estuviera sumido en una profunda reflexión. El silencio se volvió opresivo mientras esperaban una decisión. Cuando el líder se giró hacia ellos nuevamente, su voz era más fría, más mecánica que antes. Su súplica ha sido transmitida a nuestra base clandestina más cercana. Se ha tomado una decisión. Llevaremos a cabo una prueba. Los ojos de Marco se agrandaron. ¿Una prueba? El líder plateado asintió. Hemos sido asignados para observar el potencial de resistencia de la humanidad. Nos ocultaremos entre su especie durante 6 de sus meses, analizando sus sociedades, su ingenio y su capacidad para unirse contra un enemigo superior. Si determinamos que la humanidad posee las cualidades necesarias para la resistencia, ayudaremos en la medida que podamos. Beto entrecerró los ojos. Pero eso sigue sin darnos muchas oportunidades. Odio admitirlo, pero la humanidad no está precisamente unida. Tenemos conflictos en todos lados. Políticos, sociales, incluso tecnológicos. ¿Cómo podemos reunir a la gente para una resistencia sin exponernos? El plateado de tamaño medio respondió, su tono inquietantemente sereno. Por eso observaremos. Durante 6 meses, caminaremos entre su especie, estudiando su capacidad para la cooperación, la creatividad y la adaptación. Si la humanidad demuestra potencial, regresaremos con refuerzos. Sin embargo, si determinamos que su especie no puede unirse, entonces enfocaremos nuestros esfuerzos exclusivamente en la preservación. Marco dio un paso adelante, su voz cargada de desesperación. Sé que los humanos hemos cometido errores.
Sé que hemos librado guerras, guardado rencores y dejado que el orgullo se interpusiera. Pero también hemos logrado cosas increíbles. Hemos curado enfermedades, explorado el espacio, construido maravillas. Les demostraremos que podemos hacer esto. Déjennos probar que no solo somos tercos, somos sobrevivientes. El plateado más pequeño inclinó la cabeza, aparentemente considerando las palabras de Marco. Su especie posee rasgos de resiliencia y creatividad. Sin embargo, aún no estamos convencidos de que estas cualidades puedan superar el poder de los grises. Por ahora, observaremos. Beto añadió con convicción. Y mientras ustedes observan, nosotros nos prepararemos. No vamos a quedarnos esperando a que decidan si valemos la pena salvarnos. La supervivencia de la humanidad no depende de ustedes, depende de nosotros. Los plateados impusieron una condición firme. Ustedes, Marco y Beto, serán nuestros guías durante esta prueba. Nos enseñarán, nos explicarán su mundo y dirigirán nuestro análisis. Pero deben saber esto. Tienen prohibido revelar nuestra presencia o nuestro propósito a nadie. Si los grises nos detectan, harán todo lo posible por capturarnos y encontrar nuestra colonia secreta de sobrevivientes. Beto no dudó. Aceptado. Los mantendremos a salvo y nos aseguraremos de que vean lo mejor de la humanidad. Mientras los plateados explicaban su plan para regresar a la Tierra sin ser detectados, el desafío que tenían por delante se hizo evidente. La nave debía evadir por completo la red de vigilancia de los grises, congelando a todos los seres vivos a bordo y apagando su energía hasta parecer solo un meteoro errante. Cualquier señal de actividad, movimiento, firmas energéticas o presencia biológica podría alertar a los grises. El líder plateado guió a Marco y Beto hasta la bodega de carga, donde una cápsula esférica vacía los esperaba. Su superficie translúcida brillaba tenuemente, invitándolos a entrar. Marco vaciló en el borde de la cápsula, el miedo apoderándose de él. Esto es seguro, ¿verdad? Despertaremos cuando termine, ¿no? El plateado más pequeño lo tranquilizó. Sus funciones biológicas cesarán temporalmente, evitando la detección. Despertarán ilesos al llegar. Beto colocó una mano firme sobre el hombro de Marco, su voz tranquila y segura. Lo lograremos, Marquitos. Esto no es el final, es solo el comienzo. Con una respiración profunda, Marco entró en la cápsula junto a Beto. Los plateados sellaron la cápsula, y en cuestión de segundos, una ola helada los envolvió mientras su conciencia se desvanecía en la estasis. La nave plateada se apagó por completo, impulsada solo por su inercia mientras penetraba la atmósfera terrestre. Para los instrumentos de los grises, la nave parecía un simple meteoro, uno de los incontables objetos naturales que cada año arden inofensivamente en los cielos. A medida que el casco se calentaba en la entrada, el sistema de camuflaje de la nave se activó, disfrazando su descenso en una región inexplorada del terreno terrestre. Una vez ocultos con seguridad, los plateados reactivaron sus sistemas. Marco y Beto salieron tambaleándose, sus cuerpos rígidos pero intactos. Los plateados emergieron junto a ellos, sus formas translúcidas fundiéndose perfectamente con las sombras de su sitio de aterrizaje. Su desafío comienza ahora, dijo el líder telepáticamente, su tono más cortante que antes. Observaremos el potencial de la humanidad. Recuerden, la discreción es fundamental. Si los grises nos detectan, esta misión y su especie se acabará antes de comenzar. Marco se recompuso, la determinación ardiendo en su mirada. Les demostraremos que están equivocados. Los humanos no solo son sobrevivientes, somos luchadores. Denos 6 meses, y les mostraremos por qué la Tierra vale la pena ser salvada. Mientras los plateados se desvanecían en el entorno, su presencia invisible para el resto del mundo, Marco y Beto comprendieron la magnitud de su papel. Ahora,
estaban en el centro de la batalla más crítica de la humanidad, una que no se libraría con ejércitos, sino con estrategia, secreto, y la inquebrantable esperanza de que la humanidad podría alzarse para alcanzar las estrellas.